Hola Pablo, buenas noches. Continúan los oradores. Vamos a tener votación pasada las 12 de la noche. Algunos que se están bajando de la lista de oradores para recortar un poco los tiempos. Y conmigo está el diputado Alejandro Cacase, de UCR Revolución, del Interbloque Juntos por el Cambio. Gracias, diputado, por sus minutos. Cortito una reflexión antes de dejarlo con Pablo Dugan sobre el consenso alcanzado. Bueno, creo que es positivo que se haya alcanzado este dictamen que va a tener posiblemente arriba de 200 votos, porque muestra que más allá de que hay visiones muy diferentes sobre la deuda, sobre el déficit, sobre el rol que ha tenido cada gobierno en generar la deuda pública que la Argentina tiene, hay una coincidencia en que es necesario evitar el default y para eso hay que acordar hoy con el Fondo Monetario Internacional, renegociar parte de la deuda y también usar fondos para acumular reservas internacionales y con eso fortalecer la posición económica de la Argentina. Así que se logre un consenso en torno a eso, con 75 firmas que obtuvo de 80 el dictamen en la comisión ayer y que prevemos, como decía, un poco arriba de 200 votos, me parece que es una señal positiva de la Argentina hacia la comunidad internacional, hacia nuestros acreedores, hacia quienes tienen que también decidir las inversiones extranjeras y de esa manera también prestar a la Argentina para que pueda hacer el financiamiento de todo su Estado. Pablo. Diputado Cacase, buenas noches, ¿cómo anda? ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien, buenas noches. Bueno, le reconozco al diputado, tiene una muy buena formación, habla y explica muy bien. No me emocioné cuando lo escuché como Martín Tetaz, discúlpeme, ¿no? Martín Tetaz casi llora cuando lo escuchó a usted, pero bueno, eso lo arreglan en privado ustedes dos, ¿no? Ahora, el tema es este, con todo lo que usted sabe y demás, ¿valía la pena para el gobierno de Macri en ese momento ir al fondo? Porque hoy estamos pagando los platos, estos son los platos rotos de Macri, ¿no? Esa es mi sensación. Le pregunto, ¿tenía sentido ir a pedir 57.000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional? Porque para mí ese punto es importante esta noche. Sí, fíjate, ocurre un poco lo mismo que ahora. Le estamos pidiendo al fondo 45.000 millones de dólares y la pregunta es ¿por qué se lo pedimos al fondo y no a prestamistas privados o hacemos licitaciones en el mercado se lo pedimos porque los pidió Macri. Después... Se lo pedimos porque los pidió Macri. A ver, no, porque podríamos eventualmente tomar deuda privada y con eso pagarlo del fondo. Pero igual es un montón de plata. Sí, pero digamos, se puede pedir eso en el mercado privado perfectamente. El problema es que la Argentina tiene tasas de interés muy altas en el mercado. Tras la reestructuración de la deuda, recordarás que se discutía mucho de la exit yield, la tasa de salida que se iba a ser 8, 10, 12, y hoy la tasa de salida es de 22% anual en dólares. Es decir, los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años no llegan a 2% de interés. Argentina tiene cerca de 1.900 puntos básicos de riesgo país, eso significa que si vamos y hacemos una licitación de deuda, nos cobran 21% Entonces, en dólares. te cambio la pregunta, ¿por qué Macri? De usurero directamente. ¿Pero por qué Macri fue al fondo? Ahí va mi respuesta. Sí. Tanto en la situación de Macri como en la situación hoy del presidente Fernández, termina el Fondo Monetario Internacional siendo el prestamista más barato al que puede acceder la Argentina. Un prestamista que pone condiciones, un prestamista que con eso limita nuestra capacidad fiscal o de decisión, y eso hay que discutirlo también, pero un prestamista que en cuanto a lo económico es el más barato que tenemos. Está bien, pero hábilmente me está esquivando la respuesta. Hábilmente me está esquivando la respuesta. La pregunta es, ¿por qué Macri tuvo necesidad de pedir 57.000 millones, que además gran parte sirvieron para la fuga, y por qué fue por la misma razón que todos los gobiernos van a buscar préstamos? Porque tienen que pagar la deuda de los gobiernos anteriores y tienen vencimientos muy fuertes sobre esa deuda y porque además tienen que financiar el gasto o déficit del propio gobierno. Que es lo mismo que ahora, fíjate, ahora se piden 45.000 millones. 40.000 es lo que debemos del préstamo ese de 2018 y entonces se pide ese monto para pagar lo que debemos y 5.000 millones más que se están pidiendo son para pagar el gasto de este gobierno. Verás que el artículo dice para apoyo presupuestario que financia el déficit fiscal actual. Pero Alejandro, está claro, es más barato pedirle plata al fondo, pero también es mucho más trabajoso, entonces se va más barato. Si vos tuvieras varios bancos para elegir, vas a ir al que tiene la tasa de interés más baja. Totalmente, pero la gran diferencia es que el fondo te pone condiciones. Por suerte, en este acuerdo hay muchas menos condiciones, pero un banco no te pone las condiciones que te pone el fondo. Por eso digo, insisto, claro, yo quiero escuchar una autocrítica. Yo quiero escuchar una autocrítica de la ida al fondo de Macri. Bueno, es que no la vas a escuchar de mi parte porque creo que tanto Fernández como Macri antes
han tomado una buena decisión en ir a negociar con el fondo para poder financiar la deuda argentina, por la razón que te marcaba. Y porque aunque la condicionalidad es antipática, como marcás, porque a nadie le gusta que le fijen límites en lo que puede hacer, la verdad que los objetivos que tiene este préstamo de facilidades extendidas, que es reducir el déficit fiscal de la Argentina, fortalecer las reservas, reducir los subsidios, reducir la emisión monetaria y la asistencia al Banco Central Tesoro, son todas cosas que la Argentina debiera hacer por sí misma, sin que nadie se las exija, porque necesita ordenar totalmente. su frente Ahora, fiscal ¿no y te su parece frente loco, monetario? ¿no te parece loco que gente, no de tu partido, pero sí del frente, o de tu partido también, porque Tetaz es uno de los que lo opina, que estaría bueno que el fondo nos obligue a hacer eso? Vos lo dijiste bien, lo tenemos que hacer nosotros. No, pero yo gente de creo tu que- partido yo creo pide que nos lo imponga el fondo. Es de locos. Yo creo que lo mejor es que sea parte de la decisión autónoma de nuestro país. Pero también no te opinan muestra todos que como vos, hay una limitada capacidad institucional en nuestro país cuando entre el Congreso y el presidente no nos ponemos de acuerdo para poder resolver estos problemas que ya son estructurales. Fíjate que en los últimos Pero pará, 60 porque acá estás hablando del plan económico que sigue y ustedes son los que no quisieron votar los anexos. Ahí noto una contradicción. Porque el plan económico tiene toda una otra serie de medidas con las que no coincidimos. Por darte un ejemplo, la de los precios cuidados. Nosotros creemos que los acuerdos de control de precios que fija el gobierno, ninguno tiene resultado. De hecho, la inflación va aumentando. En un año recesivo como el 2020 fue el 36%, el año pasado pasó el 50% y ahora en 2 meses ya llevamos 8%. Eso te muestra que los acuerdos de precios no funcionan. Y hay una visión del gobierno de que no funcionan porque no se controla lo suficientemente fuerte o porque no incluyeron suficientes productos. Y la visión nuestra es que no funcionan porque no funcionan en ninguna parte del mundo y tampoco en la Argentina. Entonces, ese tipo de medidas no las queremos aprobar porque no las compartimos y creemos que es responsabilidad del gobierno decidirlas y ver cómo cumplir con los objetivos que se ha comprometido frente al Congreso. Te saco de la economía, ahí te moves muy bien. A ver, en la política, ¿lo escuchaste al Cotino Siglia, las críticas que le hizo a Mauricio Macri? A mi juicio fueron muy, No, la verdad que no tuve la muy oportunidad de escuchar. Ah, no me puedes decir eso. No, la verdad que no tuve la oportunidad de escuchar. Sé que estuvo en la Te entrevista escapaste. que hicieron. Lo criticó a Macri No porque lo pude. dijo que Macri creía que por solo el hecho de llegar él al gobierno le iban a llover las inversiones, iban a arreglar los problemas y que le faltó política, que Macri no hizo política, que es de verdad lo que le faltó además de buena economía. Sí, te voy a tomar este punto porque creo que es muy importante. Creo que es un error de cualquiera, del frente político que sea o de cualquier administración, el creer que solo por las condiciones personales que tenga va a resolver los problemas de la Argentina. La Argentina necesita reformas estructurales importantes. Tenemos problemas que acarreamos en cuanto a nuestra estabilidad macroeconómica. El problema de la inflación, que no es de hoy ni del anterior gobierno solamente, sino que lo arrastramos en toda la historia argentina. Es decir, esta historia de inflación, devaluación, pérdida de valor de nuestra moneda, saltos devaluatorios, ha existido en toda la historia de la Argentina, salvo periodos muy cortos. El problema del déficit fiscal, en los últimos 60 años hemos gastado más de lo que nos ingresa, salvo 3 años que hubo de Néstor Kirchner, en todo el resto del tiempo hemos gastado más de lo que nos ingresa. Entonces, son problemas que debemos abordar estructuralmente, discutiendo y buscando establecer un consenso de largo plazo y que no se van a resolver por las condiciones personales de nadie, sino por tomar decisiones de política pública a largo plazo. Alejandro, a ver si lo convences a tu fan de que nos dé una nota, a tu fan Martín Tetaz, a ver si lo convences de que nos den una nota porque se esconde, ¿no? Se nos escapa. Le voy a decir, de mi parte igual saben que siempre estoy a disposición. Ya que es tu fan, te va a escuchar. Gracias, muy amable. Gracias a ustedes. Chao. Grande Rafa, sos un capo, sos un genio. Rafa Palavecino la rompe toda. Ahí